Gracias por continuar en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. En este momento nos encontramos en el Senado de la República, en donde se llevará a cabo la conferencia magistral de la Semana de Seguridad Social, la cual estará a cargo de Marcos Barraza Gómez, quien es subsecretario de Previsión Social de la República de Chile. Es por ello que nosotros lo estamos invitando a que nos acompañe y esté muy al pendiente de todo lo que ocurra en esta conferencia magistral, la cual se estará desarrollando en este Senado de la República. Quédese con nosotros, recuerde que está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. A continuación, comenzaremos con nuestra conferencia magistral del señor Marcos Barraza Gómez, subsecretario de Previsión Social de Chile. Marcos Barraza Gómez es psicólogo social y clínico de la Universidad de Santiago de Chile. Él tiene el diplomado de Peritaje Psicológico Forense en Delitos Sexuales de la Universidad de Chile. También tiene el diplomado de Educador Social del Instituto Matrístico. Bachiller en Ciencias y Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile y egresado en Tecnología en Administración de Personal de la Universidad de Santiago de Chile. Como director del Instituto de Ciencias Alejandro Lifshutz, condujo investigaciones en derechos laborales y situaciones de precariedad laboral en trabajadores del retail y servicios forestales. En tanto, asesor sindical, ha coadyuvado procesos de negociación colectiva y evaluación de desempeño. Ha promovido investigaciones al sistema previsional chileno junto a profesionales del ICAL y el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo. Nieto de obreros de las minas de salitre, fue dirigente estudiantil, presidente de la Federación de la USAC y representante estudiantil del organismo superior colegiado de dicha universidad. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a Marcos Barraza Gómez. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias al Senado al Senado de México por esta invitación. Una invitación muy pertinente tanto para la sociedad mexicana, pero también para nosotros los chilenos, quienes nos encontramos en un proceso importante de reformas en el país, que tiene que ver con, diría yo, con una nueva perspectiva de cómo la sociedad chilena intenta resolver sus principales déficits y avanzar en un país más solidario, más justo, más equitativo. El presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado hace un rato hacía en mi opinión, asertiva interpretación de los principales elementos que contuvo la reforma previsional del año 2008 de la presidenta Bachelet en su anterior gobierno, destacando, por cierto, el pilar solidario, destacando, por cierto, las coberturas de género, y ciertamente la certidumbre que esta reforma otorgó a un número importante de chilenos que hasta su existencia, la verdad es que no tenían garantizadas condiciones mínimas en el periodo de adulto mayor. Sin embargo, la verdad es que esa reforma, siendo muy importante, nos encuentra con un Estado en materia de pensiones donde lo que prevalece son las insatisfacciones por parte de la ciudadanía. El programa de gobierno de la presidenta Bachelet para este periodo en curso, de manera declarativa, señala la importancia de poder avanzar en mayor claridad en cómo opera la industria de pensiones, pero hace un reconocimiento que es importante. Señala que las pensiones en Chile son insuficientes, que no aseguran calidad de vida y que por lo mismo se deben hacer las correcciones al sistema que permitan, por un lado, contar con pensiones dignas, que aseguren calidad de vida, pero al mismo tiempo con un sistema que sea sustentable en el tiempo. Y ello supone tener una mirada
de proceso, teniendo presente que en materias públicas, en seguridad social, no hablamos de eventos, sino que de miradas más largas, más longitudinales. Una mirada de proceso que nos permita revisar el actual sistema, hacer sus correcciones, y por ello la existencia de la Comisión Asesora Presidencial, y en segundo lugar, iniciar un proceso que permita a la ciudadanía contar con un agente público que hoy por hoy no existe. De hecho, el 2014 se presentó al Congreso de la República la legislación de una AFP del Estado como un instrumento que permita darle la posibilidad a los cotizantes de optar entre un agente público y un agente privado, posibilidad que hoy por hoy no tienen. Por favor, la siguiente lámina. Dicho eso, no me escucho, parece. La conversación sobre pensiones necesariamente debe darse en un contexto más amplio. La siguiente lámina, por favor. Y ese contexto más amplio tiene que ver con que el programa de gobierno de la presidenta Bachelet ha sido pensado y diseñado como un nuevo ciclo político y social para Chile. Durante el 2014 iniciamos una reforma tributaria que va a significar al final del periodo recaudar fondos para 3 tareas fundamentales: educación, salud y pensiones, especialmente para reparametrizar el pilar solidario. Por lo mismo, lo que está en discusión, en términos más, si se quiere, conceptuales de lo que es sociedad, es el tipo de modelo que opera en Chile. Está en cuestión el Estado subsidiario versus un Estado responsable. Y eso es propio de uno de los compromisos programáticos de la presidenta Bachelet, que es dotar a Chile de una nueva constitución que revise las características del Estado chileno. Por lo mismo, cohabitan en la discusión pública, diría yo, demandas instrumentales que tienen que ver con la responsabilidad individual, con demandas de orden colectivo que tienen que ver con lógicas solidarias. Es en ese contexto que se está dando el debate de pensiones, y diría yo que se está dando a partir de una crisis de legitimidad que pone en cuestión la totalidad sobre el sistema de seguridad social y particularmente sobre pensiones. Y es el punto de partida para una conversación sobre cuál es la característica de una reforma de segunda generación. Por favor, las siguientes 2 láminas. Crisis de legitimidad del sistema de AFP. Aquí voy a hacer referencia a 2 estudios de orden cualitativos y cuantitativos que tienen algo en común. Tienen resultados similares. Sin embargo, el primer estudio es un estudio que realizó la administración del presidente Piñera, de una orientación política distinta a nuestra coalición de gobierno, y que fue mandatado por la Secretaría General de Gobierno, es decir, por el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. ¿Cuáles son los principales resultados de ese estudio de la administración anterior? El primero es que, desde el punto de vista de los cotizantes, el sistema es visto como impuesto y sobre el cual las personas no tienen injerencia. Es decir, los evaluados perciben al sistema como una entidad que fija reglas para sí mismo, pero no para los cotizantes. La siguiente lámina, por favor. Especialmente en los niveles socioeconómicos más bajos, a saber C3, D y E de la población, el sistema es visto como complejo, desconocido y poco transparente. Se aprecia que el sistema es difícil de comprender, que es difícil de asimilar, y ven en la industria una orientación a no entregar información. La siguiente lámina, por favor. El sistema es visto por los mismos evaluados durante la administración del presidente Piñera como un sistema que se orienta al lucro y que traspasa especialmente las pérdidas de rentabilidad a los cotizantes y no las asume como industria. Por favor, la siguiente lámina. Especialmente en las personas mayores de 50 años, el sistema es percibido como una promesa incumplida. Y esto especialmente porque cuando, en el año 81, cuando se crea el sistema de administradora de fondos de pensiones AFP, la tasa de reemplazo estimada era de un 70% respecto del último salario. En el Chile contemporáneo la tasa de reemplazo está alrededor del 40%, lo vamos a ver en las láminas más adelante. Por tanto, la posibilidad cierta
de perder ingresos de manera significativa y caer en condición de pobreza y o vulnerabilidad es alta. Por favor, la siguiente lámina. A partir de esto, y en términos muy conceptuales de esquema, el sistema es visto como impuesto, de acuerdo a ese estudio, desconocido, inmanejable y que no beneficia al cotizante. Esto genera un estilo atribucional de la población hacia el sistema de pensiones donde prevalece la desconfianza, la inseguridad, el temor, la rabia en muchos casos y la impotencia, especialmente en las personas mayores de 50 años. La siguiente lámina, por favor. ¿Qué es lo que dice el estudio de la administración Piñera respecto de la posibilidad de crear una AFP del Estado? Los evaluados lo ven como una entidad que tendría menor o nula búsqueda de lucro. Efectivamente, el proyecto de ley que nosotros hemos presentado asegura que la AFP del Estado no tendría fines de lucro. En segundo lugar, se ve como una entidad que tendría menores comisiones desde el punto de vista de cómo operar ante los cotizantes. Hoy por hoy las comisiones oscilan entre un 1,5 respecto del salario bruto de la persona y un 0,47. Sin embargo, hasta las modificaciones del pilar solidario, que luego voy a explicar, la reforma del 2008, las comisiones se empinaban a un 3% respecto al salario bruto. Los mismos encuestados ven que una eventual AFP del Estado tendría menores costos a nivel general. La impresión o la percepción de los evaluados es que lo público versus lo privado, lo público tiende a tener menores costos de administración y que tendría una preocupación y apoyo por las personas y sus necesidades, que tendría una mayor fiscalización, y eso es concordante con el proyecto de AFP que hemos presentado, que a diferencia de las actuales administradoras que solo son fiscalizadas por la Superintendencia de Pensiones, en el caso de la AFP del Estado sería fiscalizada por la Superintendencia de Pensiones, por la Superintendencia de Valores y Seguros y por la Contraloría General de la República, en el entendido que es una empresa del Estado con recursos del erario público. Por último, la mayoría de los evaluados en este estudio de la administración anterior observan que una AFP del Estado implicaría una mayor competencia, con especiales resultados positivos, para efectos de los costos de administración y los beneficios en los cotizantes. La siguiente lámina, por favor. La Comisión Asesora Presidencial hace aproximadamente 3 semanas dio a conocer su estudio de opinión, que es con fecha de diciembre del 2014. Es un estudio que se hizo en las 15 regiones del país, totalizando cerca de 3.900 personas encuestadas, un muestreo probabilístico, territorial, es decir, tiene una representatividad alta. ¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio de la Comisión Asesora Presidencial, que fue licitado este estudio por la Subsecretaría de Previsión Social? El primero es que un 70% de los evaluados considera que las pensiones que entrega el sistema de AFP no les alcanzan para financiar un nivel de vida adecuado ni satisfacer sus futuras necesidades. Solo un 5% está de acuerdo que las pensiones que entrega el sistema de AFP le alcanzan a financiar una calidad de vida adecuada. Un 66% de los evaluados estima que la pensión que se recibirá no se ajusta a sus expectativas de vida y un 66% de la gente piensa que solo un cambio, digamos, total o sistémico al sistema podría ayudar a mejorar las pensiones. La siguiente lámina, por favor. Aquí hay un tema importante. La gente siente que no se le permitió optar, y esto especialmente en los mayores de 50 años, quienes en un 60% declaran, es decir, las personas que están al borde de la jubilación, que fueron traspasados arbitrariamente al sistema de AFP cuando se creó. Básicamente hablamos del periodo de la dictadura. Y un 74% declara que no se cambió voluntariamente, sino que lo cambiaron oficiosamente. Por favor, la siguiente lámina. Esto tiene un impacto especialmente en cómo se valoran las instituciones asociadas a la previsión social, y que es una preocupación que tenemos como gobierno a propósito de cómo fortalecer la legitimidad del sistema. Un 45% estima que no tiene nada de confianza respecto de las AFP. Un 44% estima que no tiene nada de confianza respecto
de las compañías de seguros. A la inversa, un 33% tiene bastante o mucha confianza respecto del Instituto de Previsión Social, que es el instituto del Estado mediante el cual se pagan las pensiones del pilar solidario con cargo a la caja pública. La siguiente lámina, por favor. Ahora bien, en el estudio de la Comisión Asesora Presidencial, coloquialmente llamada Comisión Bravo, por el nombre de su presidente, el apellido, la gente aporta con algunas ideas positivas. ¿Y cuáles son estas? Un 79% responde que está de acuerdo con la creación de una AFP estatal y un 69% señala que de existir se afiliaría a una AFP del Estado y se saldría de una AFP privada. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, por favor. Ahora, desde el punto de vista de cuál es la modalidad de financiamiento del sistema, los evaluados a lo largo del país, un 43% cree que las pensiones debiesen financiarse con cargo a impuestos generales de la República. Un 38% le otorga al esfuerzo individual una valoración importante. Y un 24% cree que el sistema debiese tener un esfuerzo intergeneracional, a saber, sistema de reparto. Si uno desagrega las preguntas en detalle, lo que se encuentra es con que la mayoría de los evaluados plantea la existencia de un modelo en base a pilares donde cohabiten responsabilidad individual con solidaridad social, por decirlo de alguna manera, a saber, cotización tripartita entre empleador, trabajador y, por cierto, Estado. Por favor, la siguiente lámina. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de la crisis de legitimidad? Aquí me pareció pertinente hacer alusión al teorema de William Thomas en sociología, que señala que cuando las personas definen una situación como real desde el punto de vista de las percepciones, ella es real en sus consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Baja propensión hace que incremente la tasa de cotización obligatoria. Cuando uno conversa en el foro público, cuando uno dialoga con las diferentes organizaciones, con los ciudadanos de a pie, se encuentra con que, no obstante, probablemente el porcentaje de cotización de un 11% que tributa, que cotiza el trabajador para su futura pensión es insuficiente, habidas cuentas de los cambios en materia demográficos, expectativas de vida, enfermedades, en fin, rechazan la posibilidad de aumentar la cotización. Y lo rechazan especialmente por esta crisis de legitimidad. Existe una baja propensión a... Por favor, la lámina anterior. La lámina anterior. Se adelantó... ¿Pudiese volver atrás? ¿Más? No, está avanzando. Aquí, ahí. Existe una baja propensión a ahorrar más en la modalidad de ahorro previsional voluntario APB. El 52% de la población sabe de la existencia del ahorro previsional voluntario y que es un buen instrumento porque permite, digamos, un subsidio estatal que posibilita incrementar la densidad cotizacional del usuario. Sin embargo, solo el 12% lo utiliza. Y eso también tiene que ver con la valoración que se hace del sistema. Y en última instancia, observamos una resistencia a afiliarse o cotizar de parte de los trabajadores independientes. De acuerdo al calendario que fijó la reforma previsional del 2008, este año el 2016 debiese entrar en régimen la cotización obligatoria. Es decir, ya las personas, los trabajadores independientes con boleta de honorario, no podrían rechazar o abstenerse de cotizar, digamos, en el sistema y tendrían que hacerlo obligatoriamente. Sin embargo, en estos 5 años de implementación, del 100%, solo un 30% ha cotizado voluntariamente. El 70% se ha, digamos, excusado de cotizar voluntariamente. Por tanto, tenemos el compromiso como gobierno de presentar un proyecto de ley en los próximos meses orientado a conservando la obligatoriedad en la cotización de los trabajadores independientes, a revisar la gradualidad y los mecanismos de contribución en una mirada longitudinal mayor
a propósito de que el sistema requiere urgentes grados de legitimidad para que pueda existir. Continúo, por favor, la siguiente lámina. ¿Cuáles fueron los aspectos fundamentales de la reforma del 2008? Primero, se introdujo el pilar solidario. Y ahí diría yo que el gran hito en términos axiológicos de la sociedad chilena fue una ruptura con una lógica neodarwiniana en que solo la capitalización individual es el único componente con el cual se construyen y se edifican las pensiones de los chilenos. El pilar solidario permitió cobertura a más de 1.200.000 personas. Por lo mismo se estructuró un sistema en base a 3 pilares. Uno de capitalización individual, que es, digamos, las cotizaciones en la AFP. Un pilar solidario con cargo a los impuestos generales, y que es lo que se hace con base, digamos, a la caja del Estado. Y un pilar de ahorro previsional voluntario, que ya señalaba yo, que tiene poca utilización comparativamente respecto de lo que pudiese ser. Las medidas para incrementar la competencia han resultado efectivas, especialmente el mecanismo de licitación de la cartera de nuevos afiliados. El 2008 se inaugura una licitación de los nuevos afiliados que cada 2 años en la sociedad chilena, en el mercado laboral, 700.000 jóvenes se incorporan al mundo laboral. Y la pregunta era si es que lo hacían con las comisiones que cobraban en general las AFP o lo hacían con una comisión más baja. La industria se resistió bastante a la licitación de la cartera de nuevos afiliados. Sin embargo, pasamos de 3 puntos de comisiones a 1,5 en la primera licitación, a 0,77 en la segunda licitación y a 0,47 en la licitación que empezó a regir el año pasado. Por tanto, desde el punto de vista de la regulación en beneficio de los cotizantes, la licitación de la cartera de los nuevos afiliados resultó ser un buen instrumento. Además, se implementaron medidas pro equidad de género, asociadas a pensiones para mujeres que no tuvieron cotización durante su vida y por el concepto de bono por hijo nacido vivo, que lo señalaba hace un rato el presidente de la Comisión de Seguridad Social. Y por cierto, se hicieron perfeccionamientos de la institucionalidad pública para mejorar la gestión y la regulación, especialmente de los fondos de los cotizantes y los riesgos asociados. La siguiente lámina, por favor. ¿Cuál fue el impacto del pilar solidario? Si se fijan, más de 1.200.000 personas hoy día son beneficiarios del pilar solidario. Especialmente tiene un impacto en aquellas personas que, no obstante tuvieron cotizaciones durante su vida laboral activa, su pensión era insuficiente. Por ello se complementa con el aporte previsional solidario para la vejez y la invalidez, que es un complemento que el Estado le entrega a las pensiones de los chilenos bajas por concepto de capitalización individual. Eso tiene una cobertura cercana a las 700.000 personas del universo de 2 millones de pensionados hoy existentes. La siguiente lámina, por favor. Desde el punto de vista del bono por hijo nacido vivo, si se fijan, progresivamente desde el 2009 hasta el 2015, solo con el mes de febrero del 2015, se han ido incrementando las concesiones. Si el 2009 fueron 26.000, el 2010 77.000, tenemos acumulados en bono por hijo nacido vivo 308.491 concesiones para las mujeres que no tuvieron cotizaciones durante su vida como dueñas de casa especialmente. Esto es algo muy, muy importante desde el punto de vista de la seguridad social. La siguiente lámina, por favor. Ahora, quisiera concentrarme especialmente en los elementos de diagnóstico que sustentan una eventual reforma de segunda generación. En Chile, los fondos acumulados en materia de pensiones por las administradoras de fondos de pensiones son de 168.000 miles de millones de dólares. Eso equivale al 72% del PIB en el caso de Chile. Tenemos en el sistema 9.678.000 personas afiliadas. Sin embargo, cotizantes regulares solo tenemos 5.174.000 personas. Es decir, tenemos dentro del sistema más de 4 millones de personas que tienen cotizaciones irregulares, es decir, que tienen prolongadas lagunas previsionales. De esos aproximados 4 millones y fracción, 2.424.000 personas tienen lagunas que se prolongan por más de un año. Por tanto, al final de su vida laboral activa, cuando
se contabilice lo que cotizó y las rentabilidades, evidentemente que el pilar solidario va a tener que jugar un rol importante. Ahora bien, en Chile la población económicamente activa es de 8.593.000 personas y los pensionados son 2.386.000. Tenemos 2.700.000 personas que no están dentro de esa cifra, que son mujeres jóvenes que viven en lugares rurales, apartados de las capitales regionales, que nunca han estado inscritos en el sistema de pensiones. Entonces, las reformas que estamos en discusión naturalmente tienen que ver con las tasas de reemplazo, pero también tienen que ver con las coberturas que el sistema alcanza. Chile ha alcanzado niveles importantes de cobertura, pero tiene déficits importantes que tiene que saber resolver en esta discusión sobre seguridad social. La siguiente lámina, por favor. A ver, esta es información oficial de la Superintendencia de Pensiones a enero del 2015. Si se fijan, el promedio de pensiones para las chilenas y chilenos es de 198.678 pesos. Es decir, cuando una persona se jubila, el promedio es de 198.000 pesos. Eso equivale a algo así como $300. En Chile, el salario mínimo es de 225.000 pesos. Y va a subir a 245.000 en los próximos 2 años. Significa que un adulto mayor, en promedio, cuando se pensiona, recibe menos que el salario mínimo que está fijado por ley en la República de Chile. Y esa es una urgencia que evidentemente correlaciona un dato duro con la percepción que tienen los usuarios del sistema. La siguiente lámina, por favor. Uno de los supuestos cuando se creó el sistema de capitalización individual como único mecanismo a operar, sin variantes, era que había que quitarle al Estado la pesada carga del pago de las pensiones, o al menos disminuirlo. Esa es una premisa que tiene vigencia, y sobre todo cuando los sistemas de seguridad social están tan presionados, digamos, por las condiciones del mercado laboral o las condiciones demográficas. Sin embargo, en el caso de Chile lo que ha ocurrido es que de manera directa e indirecta el 82% del pago de pensiones es con cargo al Estado y solo el 17,6% es con cargo a la administradora de fondos de pensiones, a saber, a las cuentas de capitalización individual. Si yo elimino los bonos de reconocimiento y la rentabilidad, que es la manera indirecta por parte del Estado, aún así el Estado tiene una carga en materia de pensiones del 70%. Entonces, esta cifra, en mi opinión, es importante para hablar de eficacia y eficiencia del modelo de pensiones desde el punto de vista de capitalización individual, porque si el supuesto es que el Estado no se vea abrumado con una carga financiera tan pesada y prolongada en el tiempo, estos resultados indican que tal como el sistema ha operado, no está resolviendo ese axioma, digamos, del modelo de capitalización individual. La siguiente lámina, por favor. Desde el punto de vista de las comisiones tenemos otro problema. A nivel internacional la comisión se cobra sobre el fondo acumulado, el saldo que tiene el cotizante en su cuenta de capitalización individual. En el caso de Chile se cobra respecto del salario bruto. Cuando se cobra respecto del salario bruto tiene un impacto más severo en términos de proporción, especialmente respecto de los jóvenes y los sectores más vulnerables que son contratados, porque su salario es más bajo, por tanto el impacto en su estructura salarial es mayor. En el caso de Chile, yo les señalaba hace un rato que las comisiones oscilan entre 0,47 y 1,5 del sueldo imponible mensual. La próxima lámina, por favor. Si la comisión se cobra respecto del salario imponible, ese 1,3 promedio se convierte en 11,5, porque es respecto de la remuneración total, no respecto de lo que cotiza el trabajador en el sistema. Entonces tiene un impacto en su calidad de vida contingente mayor. Ahora bien, pero el problema que es necesario de abordar con mayor urgencia es la comisión del 45 bis.
El decreto 3500, que crea el sistema administrador de fondos de pensiones, establece que cuando las administradoras de fondos de pensiones inviertan en fondos mutuos o en inversiones fuera del país, la comisión se cobra con cargo a la rentabilidad del cotizante, no con cargo a este 0,47 o 1,5. ¿Qué significa esto? Que hay una comisión implícita y una comisión explícita. La siguiente lámina, por favor. Los costos operacionales reportados en estados de resultados de la AFP son de 290.000 millones de pesos. Los costos de administración de los fondos descontados por el 45 bis son de 220.000 millones. Y los resultados de utilidades de la AFP son de 340.000 millones. Si yo descuento los 220.000 millones del 47 bis que van con cargo a la rentabilidad del cotizante, las utilidades serían bastante más bajas. Y el sistema probablemente tendría mayores grados de legitimidad. La siguiente lámina, por favor. ¿En qué se traduce esto? Desde el punto de vista de la comparación internacional de 40 países. La mediana en materia de comisiones está fijada en 0,65. Chile, con su comisión explícita, cobra un 0,67. Está un poquitito más arriba de la mediana. Sin embargo, la comisión promedio en estos 40 países es de 0,85, es decir, está bastante más bajo. Pero, si le agregamos la comisión implícita, la que es con cargo a la rentabilidad del cotizante, se empina a 0,93, es decir, supera el promedio. La siguiente lámina, por favor. Ahora, desde el punto de vista... Uno de los problemas que se argumenta con mucha razonabilidad es que si una persona no cotiza durante toda su vida laboral activa de manera regular y tiene muchas lagunas previsionales, tiene una baja en consecuencia densidad cotizacional, evidentemente que sus fondos van a rentar en menor cuantía y al final de su vida laboral activa va a tener una pensión más baja que respecto de otras personas. Eso es cierto. Sin embargo, el 40% de los cotizantes tiene 40% de densidad cotizacional. Y ese 40% es precisamente el 40% de menores ingresos de la población, que es la barrita azul. Y aquí hay un dato importante. Las administradoras de fondos de pensiones en Chile son 6 y tienen 290 sedes en todo el país. Es decir, si yo hiciera una división arbitraria en promedio, cada una tendría algo así como 49 o casi 50 sedes. En Chile existen 345 comunas. Por tanto, las administradoras de fondos de pensión no alcanzan a tener cobertura nacional. ¿Quiénes son los que no tienen presencia? Es precisamente ese 40%, porque las administradoras se concentran en cotizantes con ingresos más altos y no en cotizantes con ingresos más bajos. Y ese es un dato importante, especialmente pensando en la pertinencia de una AFP del Estado. La siguiente lámina, por favor. Hace unos meses la Comisión Asesora Presidencial hizo un seminario en materia de pensiones, donde estas fueron las proyecciones que hizo la OCDE en materia de Chile. El color negrito de las barritas son aquellas pensiones que se pagan con cargo al erario público. El color verde de las barritas representa el ahorro voluntario, en el caso de Chile la APB. Y el color rojo representa las pensiones privadas, capitalización individual. Las estimaciones de OCDE es que si una persona cotiza 35 años de manera interrumpida, es decir, sin lagunas previsionales y con una tasa de rentabilidad del 3,5%, pensando en que en la medida que un país se desarrolla en términos económicos, la tasa de rentabilidad como principio disminuye, la tasa de reemplazo que podría aspirar sería de un 41%. La siguiente lámina, por favor. Esto visto desde el punto de vista del gasto público, de acuerdo a países OCDE, en el caso de Chile, el gasto público en pensiones de un 4,9% del PIB y el gasto privado es de un 1,3%. El promedio del gasto público de los países OCDE es 9,2% en materia de gasto público y un 1,6% en gasto privado. La siguiente lámina, por favor. Ahora,
La rentabilidad es un problema de fondo en esta conversación. Chile ha exhibido rentabilidades acumuladas desde el año 81 al año 2014 importantes, de un 8,73%. El informe Pension Outlook del 2014 de OCDE establece 3 hipótesis de rentabilidades para Chile en los próximos años. El escenario optimista habla de un 6,3 acumulado. El escenario pesimista habla de un 3,5, que era el neutral más bien. Y el escenario pesimista es de un 1%. Si ustedes se fijan, entre el 81 y el 2014 hubo un acumulado de 8,73%. Sin embargo, entre el 2005 y el 2014, por quinquenio fue de 4,67 y entre el 2010 y el 2014 de 4,58. El sistema de capitalización individual se sostiene en las buenas rentabilidades. Si las rentabilidades no son sostenidas en el tiempo, las pensiones no rentan lo suficiente para efectos de una adecuada o suficiente pensión. Entonces ahí hay una falla de origen que hay que revisar. Porque de lo contrario, si las pensiones, las rentabilidades van a la baja, las pensiones van a la baja. La siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es la recomendación del Banco Mundial en materia de pensiones? Que cohabiten 5, considerando el 0 pilares. Un sistema no contributivo y focalizado, que es el pilar solidario, que se orienta a enfrentar la pobreza, que en el caso de Chile fue la reforma del 2008, un contributivo con beneficios definidos, a saber, un sistema de reparto solidario, un contributivo con contribución definida de capitalización individual, que es el que existe en Chile, y de ahorro voluntario, pero incorpora, dentro de una lógica de seguridad social, bienes y servicios no monetarios a la vejez, canastas de alimentos, canastas de transporte, de medicamentos. Es decir, lo que propone el Banco Mundial no es un modelo rígido donde solo exista capitalización individual o solo existan modelos solidarios. Lo que plantea son modelos integrados donde la flexibilidad permita que estén expresadas lógicas individuales en materia de pensiones y lógicas solidarias. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para efectos de este debate de pensiones? Creamos la Comisión Asesora Presidencial. Es una comisión que se creó por decreto presidencial el 29 de abril del 2014. Su propósito es profundizar y actualizar el diagnóstico sobre el sistema de pensiones y, lo que es más importante, generar alternativas de solución frente a los problemas que está presente, fundamentalmente la mala calidad de las pensiones. Su mandato es amplio y pudiese derivar en ajustes menores, pero también pudiese derivar en una reforma de segunda generación, y está constituida por 15 comisionados nacionales y 10 comisionados internacionales, todos de alta calificación académica. No solo hay economistas, hay geriatras, sociólogos. Nos interesa, digamos, tener una mirada lo más sistémica posible sobre el tema de las pensiones. Y dicha comisión tiene presente una pluralidad de visiones en materia de pensiones bien amplia. La siguiente lámina, por favor. La comisión tiene este mandato de constituir, de hacer propuestas que permitan incrementar las pensiones con un modelo sustentable, pero también tiene otro mandato, y es que el debate se dé con diálogo ciudadano participativo. Porque nos interesa que las expectativas ciudadanas también estén reflejadas en las propuestas que hagan los técnicos en materia de pensiones. Por lo mismo, la comisión tuvo en la región metropolitana, en la capital, 78 audiencias públicas, donde estuvieron presentes la Confederación de la Producción y el Comercio, a saber, los empresarios, la Asociación Gremial de AFP, la Central Unitaria de Trabajadores, la Central Autónoma de Trabajadores, todos sus gremios derivados, organizaciones de pensionados, en fin, tuvo una audiencia pública con diferentes organizaciones. Del mismo modo, la comisión sesionó en las 15 regiones del país con audiencias públicas. De hecho, se encuentra un comisionado allá, Hugo Cifuentes, que le tocó participar en muchas comisiones en las distintas regiones del país.
Y la comisión cuenta con una página web donde tiene disponibilizado todos los estudios en materia de tasas de reemplazo, en materia de estudios de opinión pública, que permitan una conexión directa con la ciudadanía. La siguiente lámina, por favor. Del mismo modo, hemos planteado un proyecto de AFP del Estado. Este proyecto fue ingresado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, fue aprobado en general en primer trámite, pero si decidimos que esta legislación tenía que hacerse de manera simultánea con los resultados de la Comisión Asesora Presidencial que van a estar en el mes de agosto de este año. ¿Cuáles son los principales objetivos de la AFP estatal? Primero, aumentar la cobertura a nivel territorial y en relación a menores rentas. Es decir, llegar a ese universo de 2.700.000 personas que hoy por hoy las AFP privadas no llegan. Y haciéndolo mediante el Instituto de Previsión Social. El Instituto de Previsión Social, mediante el cual se pagan el bono invierno, el bono marzo, donde se pagan las pensiones del Pilar Solidario, tiene 216 sedes solo a nivel nacional. Es decir, tiene presencia en casi todas las comunas del país. Y tiene más de 1.300 puntos de pago rural, lo cual le permite una cobertura en los lugares más apartados de Chile. La reforma del 2008 posibilitó por ley que las administradoras de fondos de pensiones hicieran convenios con el Instituto de Previsión Social a objeto de disminuir costos de operación y pudiesen tener presencia en todo el país. Ninguna administradora ha hecho uso de esa atribución legal. Nosotros como gobierno lo queremos hacer a través de esta AFP del Estado. Por tanto, esta AFP del Estado funcionaría a través de las 216 sedes del Instituto de Previsión Nacional a nivel de todo el país. ¿Cuál es el propósito? Aumentar la competencia en el sector. En la actualidad el sistema de AFP está muy concentrado, solo existen 6 operadores. El año 90 llegaron a existir 21 operadores. Sin embargo, la concentración económica prevaleció y hoy solo hay 6 administradoras de fondos de pensiones. El propósito es bajar las comisiones. Nos interesa evidentemente que los cotizantes tengan mayores oportunidades en materia de dónde elegir. Pero especialmente lo que nos interesa es que exista un prestador público que amplíe el margen de libertad de los cotizantes. En educación, las familias pueden optar por educación pública y educación privada. En seguridad y salud en el trabajo, las familias pueden optar por mutuales privadas como por la mutual del Estado. En materia de salud, las familias pueden optar por las ISAPRES, que es el sistema privado, y pueden optar por FONASA, que es el sistema público, y que de acuerdo a la encuesta que hizo la Comisión Asesora Presidencial, FONASA tiene una alta valoración. Sin embargo, las familias chilenas y los cotizantes chilenos no pueden optar entre un agente público y un agente privado. En ese campo están restringidos. De ahí la valoración ciudadana, la existencia de una AFP del Estado, que permita desde esta acción introducir mecanismos de competencia reales en el sistema. Por favor, la siguiente lámina. Esta lámina ilustra cómo las comisiones han ido bajando. Estaban en un 3 puntos al comienzo del 2008 y hoy día están en el 0,47 para los nuevos afiliados, pero aún están en 1,5 en un tramo alto en, digamos, en el extremo superior. Es posible bajarla aún más. La siguiente lámina, por favor. Y con esto voy concluyendo. ¿Cuáles son los elementos prospectivos de la discusión pública que se están dando en Chile en materia de pensiones? El primero es que indefectiblemente el futuro del sistema de pensiones en Chile formará parte del debate sobre la nueva Constitución. Así como el gobierno de la presidenta Bachelet ya legisló una reforma tributaria, estamos legislando una reforma en educación importante, estamos legislando una reforma laboral, que estamos dando en discusión en el Parlamento. El debate de pensiones también va a ser un debate importante. Diría yo, no en lógicas acotadas de tiempo, sino que en miradas más prolongadas en términos longitudinales. Y esto especialmente porque en materia de pensiones, los cambios, lo decía al inicio, que se sitúen desde los eventos, no son posibles. Hablamos más bien de procesos más largos. ¿Cuál es el horizonte axiológico y político de esto? Que es la declaración del programa de gobierno de la presidenta Bachelet, la creación de un Estado democrático y social de derechos. ¿Qué significa esto en materia de pensiones?
dejar de hablar de industria de pensiones y hablar de seguridad social. Ahora, también se aprecia un cierto consenso en la discusión pública, y esto, si lo vemos desde el punto de vista de los estudios de opinión, es concordante, en que volver a un sistema de reparto como existía en Chile hasta el año 80 no es viable. Los cambios demográficos, los cambios en el mercado laboral, así lo indican. Sin embargo, sí es posible conversar sobre fórmulas que integren la responsabilidad individual con la responsabilidad solidaria. La siguiente lámina, por favor. En ese sentido, todos los sistemas, tanto los sistemas solidarios como los sistemas de capitalización individual, incluso en Europa, donde el estado de bienestar está muy tensionado, están expuestos y no son indemnes a las variables del mercado laboral. Pero también es posible construir acuerdos civilizatorios que permitan que las políticas públicas den cuenta de la calidad de vida de las personas, especialmente en materia de seguridad social. Y eso implica señalar que los sistemas de pensiones probablemente están tensionados y van a estar permanentemente tensionados por dinámicas en constante movimiento. Pero eso es distinto a decir que todos los sistemas están en crisis. Y probablemente la sociedad europea tendrá que hacer ajustes que reparametricen las edades de jubilación, los montos de cotización, pero no abandonando los principios de responsabilidad individual, cohabitando con responsabilidad solidaria. Por favor, la siguiente lámina. Por lo mismo, nuestra percepción es que el componente ciudadano es clave para la discusión en materia de seguridad social y de pensiones. Hay un concepto que es propietario sin poder. Y la verdad es que hoy día los cotizantes tienen sus fondos en administradora de fondos de pensiones, pero no tienen ninguna injerencia respecto de sus fondos. No existe un representante de los cotizantes o de los trabajadores, como lo podrían plantear las centrales de trabajadores. Entonces hablamos de propietarios sin poder. La noción ciudadana tiene que estar presente en esta conversación. Y creo que la principal conclusión de la reforma previsional del año 2008 de la presidenta Bachelet es que es posible construir nuevos acuerdos político-democráticos y que por ende es posible modificar el pacto civilizatorio en materia de seguridad social, buscando fórmulas que equilibren las responsabilidades individuales con las responsabilidades colectivas. La siguiente lámina, y probablemente la última, o la penúltima, es importante asumir de que todos los modelos de pensiones están sujetos a presiones del sistema. Señalaba yo regulación del mercado, incremento de la esperanza de vida, inserción laboral intermitente de las mujeres en el mercado del trabajo. Pero eso no pueden ser considerados factores exógenos al sistema de pensiones. Tienen que ser considerados dentro de la naturaleza de la seguridad social. De lo contrario, por un lado transitan los cambios en las sociedades y por otro lado transitan los sistemas de pensiones. Y por ello las soluciones deben ser consistentes con los principios de la seguridad social, para no caer en la lógica del darwinismo social. De no haber mediado la reforma previsional del 2008, con la creación del pilar solidario por parte de la presidenta Bachelet, hoy día 1.200.000 personas estarían en condición de pobreza extrema. De haber seguido solo por esa fórmula, que es darwinismo social o neodarwinismo social, estarían en una condición aún más crítica en la sociedad chilena. Entonces, los cambios tienen que ver con legitimidad del sistema, y esa legitimidad del sistema tiene que ver con cómo el cotizante, el trabajador, el usuario percibe que sus recursos para su jubilación están bien provisionados y que además van a redituar correctamente. Muchas gracias. A continuación,
se entregará un reconocimiento a nuestro conferencista Marcos Barraza Gómez por parte del senador Fernando Enrique Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social. El reconocimiento consiste en un plato de talavera con estructura metálica con la forma de la cola de Quetzalcóatl. Damas y caballeros, es momento de iniciar nuestro primer panel titulado La reforma de pensiones en México, balance a 17 años, para lo cual cedemos la palabra